Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más perturbadores de la historia. Hoy exploraremos las profundidades de los Apalaches, donde dos mujeres dejaron una huella que el tiempo no ha logrado borrar por completo. Este video es ficticio y realizado solo para fines de entretenimiento. Cualquier similitud con personas reales, vivas o fallecidas, es pura coincidencia. En las montañas de Virginia Occidental, donde la niebla serpenteaba entre picos rocosos y los valles susurraban secretos olvidados, se erigía una finca aislada que pocos se atrevían a acercarse. Era finales del siglo XIX. Los caminos de tierra apenas enlazaban los pueblos y la ley no alcanzaba los rincones más alejados. Nora y Abigail eran primas. Habían crecido en esas tierras salvajes y pronto aprendieron que sobrevivir requería más que fuerza bruta. Requería astucia, sangre fría y hacer lo que fuera necesario sin vacilar. La granja de las primas se encontraba en una de las pocas sendas que atravesaban esa parte de los Apalaches. A menudo llegaban viajeros solitarios que buscaban refugio o direcciones a las aldeas cercanas. La hospitalidad sureña era famosa en todo el país, pero en esa casa, la amabilidad escondía algo más tenebroso. Ambas se habían hecho una reputación extraña entre los pocos vecinos que vivían a kilómetros de distancia. Las consideraban raras, tímidas pero inofensivas. Nadie sospechaba lo que ocurría tras esas puertas. Los registros del condado show que Nora era mayor por unos meses. Llevaba el pelo oscuro y unos ojos que parecían analizar a todo el mundo. Abigail, en cambio, era de apariencia más delicada, pero quienes la conocían de cerca sabían que su delicadeza era una fachada. Juntas eran un par mortal, cada una llenando los huecos de la otra. Los Apalaches siempre han sido conocidos por sus cuentos de aislamiento y autosuficiencia extrema, pero lo que sucedía en esa tierra iba más allá de la necesidad de sobrevivir en las montañas. Durante años, en las tabernas y mercados de las aldeas cercanas se susurraba: algunos viajeros que atravesaban la comarca nunca llegaban a su destino. Las familias aguardaban misivas que jamás llegaban. Los mercaderes partían con sus cargamentos y se desvanecían como humo al amanecer. Pero en aquel entonces, cuando la comunicación era escasa y las distancias eran enormes, era sencillo achacar estas desapariciones a los peligros naturales de la zona. Osos, precipicios, tormentas inesperadas, bandoleros. Las montañas siempre tenían sus maneras de cobrarse vidas. Lo que hacía a Nora y Abigail tan peligrosas era esta habilidad de desaparecer. No eran amenazantes, no llamaban la atención de inmediato. Eran solo dos mujeres que vivían solas en las montañas, luchando por sobrevivir como muchas otras familias de la zona. Pero tras esa apariencia común se escondía un ritual bien orquestado que se repetía cada vez que un viajero solitario llamaba a su puerta para pedir ayuda o refugio por la noche. La casa de las primas tenía una peculiaridad que pocos advertían. Se hallaba en una curva del camino, justo en el punto en que los viajeros, fatigados por la cuesta que acababan de subir, disminuían su paso. Era en ese momento de debilidad que Nora surgía en el porche con agua fresca del pozo, o un lugar para descansar antes de seguir. La hospitalidad era auténtica. Muchos aceptaban la invitación sin vacilar. Abigail desempeñaba otro rol en esta coreografía. Ella se quedaba en casa, preparando té o algo de cenar, construyendo una apariencia de normalidad que tranquilizaba a los visitantes. Las palabras salían fluidas y las primas escuchaban con auténtico interés las narraciones del viajero, sus lugares, sus negocios. La información se acumulaba con la discreción de alguien que solo disfruta de una conversación,
pero cada palabra se almacenaba y analizaba por su utilidad. Las montañas daban algo que las primas necesitaban: aislamiento. El vecino más cercano estaba a millas de distancia, y el sonido no viaja bien a través de cañones profundos y laderas cubiertas de densos pinos. En el invierno de 1891, cuando las tormentas de nieve bloqueaban casi todos los caminos, la finca se convertía en una isla aislada del mundo. Aquellos meses fueron los que las primas se sentían más seguras de hacer cualquier cosa sin temor. Los anales de la comarca muestran que los mercaderes que llevaban ricas mercancías por las montañas desaparecían en ocasiones en pleno invierno, cuando nadie se atrevía a atravesar las peligrosas sendas. Las familias de estos hombres recibían con el tiempo noticias dispersas sobre accidentes de montaña, caídas mortales o simplemente desaparecían. Sin formas de comunicación o seguimiento modernas, era imposible saber qué les había sucedido. Nora conocía bien las montañas que rodeaban la propiedad. Conocía cada barranco, cada cueva, cada camino perdido en el bosque. Este conocimiento se pasaba de generación en generación en las familias de los Apalaches, pero Nora lo empleaba de maneras que sus antepasados nunca habrían imaginado. Las montañas eran sus confidentes mudas, conocedoras de secretos que el tiempo no podía revelar. Abigail, en cambio, tenía habilidades que complementaban las de su prima. Conocía las hierbas y plantas locales, como lo hacían la mayoría de las mujeres de los Apalaches que recurrían a la medicina natural para curar enfermedades y heridas. Pero este conocimiento podía aplicarse de otras maneras, para otros fines. Un té bien servido podía contener sustancias somníferas, desorientadoras, debilitantes, y en combinación con el aislamiento de la casa, se convertía en un arma poderosa. La rutina de las primas era una rutina. Por el día se comportaban como mujeres normales que trabajaban en sus tierras. Cuidaban unas gallinas, cultivaban un huerto y arreglaban vallas. Cualquiera que lo viera pensaría que eran solo dos mujeres luchando por sobrevivir en las montañas. Pero cuando llegaba la noche y las sombras se extendían entre los pinos, la casa mostraba su verdadera forma a las pocas almas desafortunadas que habían aceptado quedarse. Las estaciones se sucedieron. La casa seguía recibiendo visitas esporádicas. La primavera de 1893 vio aumentar el tráfico por los caminos, ya que mercaderes y aventureros aprovechaban el clima más cálido para atravesar las montañas. Cada llamada a la puerta era una posibilidad, y las primas habían afinado su intuición para saber qué visitantes merecían ser recibidos y cuáles era mejor dejar en paz. El método que establecieron era sencillo, pero efectivo. Los viajeros solitarios que llevaran consigo objetos de valor o mercancías interesantes eran recibidos con hospitalidad. Les daban los mejores asientos, la mejor comida y la conversación más larga y encantadora. A los grupos o a los que evidentemente no poseían nada de valor, se les indicaba amablemente el mejor camino y se les despedía. Nada de riesgo innecesario, solo cálculo y paciencia. Abigail tenía un don para ganarse la confianza. Su voz suave y sus modales delicados hacían que los huéspedes bajaran por completo la guardia. Contaba la vida que llevaban en las montañas, lo solos que estaban, lo bien que se sentía tener compañía aunque fuera por unas horas. Estas charlas daban la ilusión de cercanía. Los viajeros se sentían seguros, casi como si estuvieran en casa de un amigo. Y era eso lo que lo hacía todo tan eficaz. Mientras, Nora miraba. Sus ojos seguían cada movimiento, cada gesto, cada detalle. Se fijaba en dónde escondían sus bolsas de dinero los forasteros, qué armas portaban,
si de verdad estaban solos o si alguien los esperaba en algún poblado cercano. Toda esta información se procesaba rápidamente, creando una imagen completa de la situación. Y entonces, cuando llegaba el momento, después de la cena, cuando el cansancio del viaje comenzaba a manifestarse, todo seguía su curso. La casa presentaba rasgos arquitectónicos para ser tan sencilla. El sótano era inusitadamente profundo, excavado en la montaña. Los muros de piedra eran tan gruesos que mantenían una temperatura constante todo el año, ideal para guardar conservas y demás enseres que no querían que nadie viera. Solo había una forma de acceder a este sótano: una trampilla en la cocina cubierta por una alfombra pesada. Los inviernos en los Apalaches eran brutales, con la nieve acumulándose durante semanas y el viento aullando a través de las montañas como una bestia hambrienta. En estos tiempos, la casa quedaba totalmente aislada del mundo. No llegaban invitados, no llegaban vecinos a tomar un café. Era la oportunidad ideal para que las primas trabajaran en algunas cosas que necesitaban total discreción y tiempo exclusivo. Los bosques que rodeaban la finca eran espesos e impenetrables en muchos puntos, riscos abruptos, barrancos profundos cubiertos de vegetación, arroyos que se transformaban en torrentes durante el deshielo primaveral. Nora conocía cada metro cuadrado de ese territorio, desde los puntos en que el suelo era lo suficientemente suave como para ser cultivado hasta aquellos en que las raíces de árboles centenarios crecían de tal modo que formaban refugios naturales, o donde la tierra simplemente engullía lo que se depositara en ella sin dejar rastro. La rutina de las primas era casi inquebrantable. Se despertaban cuando la niebla aún envolvía los valles como una manta y el frío aire de la montaña se infiltraba por las rendijas de su cabaña de madera. Nora encendía la estufa y Abigail preparaba el café. Juntas iniciaban su día como cualquier otra familia de los Apalaches, pero había algo que las distinguía de sus vecinos lejanos. Todo lo que hacían, todo lo que lograban, todo lo que decidían tenía un propósito que iba más allá de la supervivencia. En el verano, cuando los caminos estaban más despejados y el calor hacía más soportable el viaje, llegaban visitantes con mayor frecuencia. Vendedores ambulantes de telas y utensilios, cazadores de pieles, jugadores que huían de deudas en ciudades lejanas, aventureros que buscaban fortuna en el oeste. Cada uno llegaba con su historia, su equipaje, su dinero, sus planes, y las primas escuchaban con un interés fingido, absorbiendo información como una esponja absorbe agua. Con los años, Abigail se convirtió en una experta en leer a las personas. Sabía reconocer al instante quién mentía acerca de sus posesiones y quién presumía. Miraba las manos de los que venían, fijándome en callosidades que delataran trabajo pesado o en su ausencia, señal de una vida más fácil. Percibía la finura de sus vestidos, aún sucios por el camino. Escuchaba cómo se expresaban, si utilizaban palabras elaboradas o sencillas, si tenían acento de alguna parte en específico del país. Todos estos detalles daban una imagen completa de quién era esa persona y qué tenía para ofrecer. La casa era una entidad viva que respondía a las necesidades de las primas. Cada cuarto tenía su función, cada mueble colocado. El salón, con sus sillas junto a la chimenea, era el lugar para el ambiente de bienvenida. La cocina, donde Abigail cocinaba sus platos especiados, se hallaba en un punto intermedio entre el salón y el resto de la casa. Los dormitorios estaban en el piso de arriba, a donde se llegaba por una escalera de madera que crujía bajo cualquier peso. Y luego estaba el sótano, tallado en la montaña viva,
frío y silencioso como una tumba. Nora tenía una extraña conexión con las montañas de alrededor. No las consideraba enemigas ni amenazas, sino compañeras leales que nunca la abandonarían. Conocía caminos perdidos hace décadas, caminos clandestinos de contrabandistas de tiempos de guerra, cuevas ocultas tras cortinas de hiedra y musgo. Lo había aprendido a lo largo de años de paciente estudio, horas de marcha en solitario cartografiando mentalmente cada accidente del terreno. Las montañas eran mejores guardianas de sus secretos que cualquier bóveda humana. Los asentamientos más cercanos estaban a días de distancia a caballo, y la comunicación entre ellos era esporádica en el mejor de los casos. Un hombre podía salir con el propósito de ir a un lugar y no llegar nunca, y nadie sabría dónde buscar o cuándo preocuparse. Las distancias eran enormes y los montes apalaches infranqueables, por lo que era imposible controlar a todos aquellos que lo atravesaban. Era un anonimato perfecto que las primas aprendieron a aprovechar. En el otoño de 1894, cuando las hojas de los árboles convirtieron las colinas en un tapiz dorado y escarlata, algo sucedió. 3 hombres pasaron por la propiedad, y Nora decidió deliberadamente darles direcciones y dejarlos ir. Abigail preguntó por qué habían elegido ese camino más tarde. Parecían llevar algo valioso. Pero Nora razonó. 3 hombres viajando juntos significaban 3 familias preguntando, 3 conjuntos de expectativas sobre llegadas y comunicaciones. El riesgo era demasiado grande para la recompensa. Esta disciplina, esta capacidad de controlar los impulsos y pensar con estrategia, fue lo que permitió a las primas permanecer en actividad sin levantar sospechas durante tanto tiempo. Las estaciones seguían girando. Las primaveras trajeron el deshielo y nuevos viajeros. Los veranos llenaron los caminos de actividad. Los otoños colorearon las montañas mientras disminuía el flujo de viajeros. Y los inviernos aislaron por completo la propiedad, trayendo meses de silencio absoluto donde solo el viento y los lobos lejanos rompían la soledad. Cada estación traía sus propios beneficios y dificultades, y las primas habían aprendido a bailar con las estaciones. La fama de las primas en los pueblos alejados era extrañamente ambigua. Algunas las consideraban heroínas que decidieron vivir libres en las montañas en contra de las costumbres de la época, que consideraban que las mujeres solteras debían vivir bajo el amparo de familiares masculinos. Otros las creían solo excéntricas, tal vez un poco raras, pero inofensivas, y estaban los pocos que se estremecían al hablar de la propiedad aislada, como si algún instinto primitivo, les advirtiera que algo andaba mal en ese lugar. Las raras mercancías que aparecían en posesión de las primas se explicaban con sencillas y convincentes historias. Un reloj de bolsillo de calidad era una herencia de un tío lejano, unas telas finas de un vendedor ambulante que pasó por la zona meses atrás, las herramientas nuevas eran fruto de ahorros, y un viaje ocasional al pueblo más grande. Nadie se preguntaba demasiado por estas cosas porque nadie se fijaba en ello. La vida en las montañas era demasiado dura como para preocuparse por los asuntos de vecinos que vivían a kilómetros de distancia. Con los años, Abigail se interesó por los papeles. Recogía los papeles que encontraba entre las cosas de los huéspedes, cartas sin enviar, recibos de compras, mapas a medio dibujar, notas sueltas. Estos papeles se almacenaban en una caja de madera escondida en el ático, como si fueran trofeos de una colección privada. A veces, en las noches de invierno, los sacaba y los releía, reconstruyendo las historias de quienes habían vivido allí
imaginando los futuros que nunca llegarían. Nora, por otro lado, era más pragmática. A ella le interesaban las cosas concretas que se podían gastar o vender: oro, joyas, armas buenas, herramientas. Pero había un tipo de objeto que apreciaba por encima de todo: los mapas. Mapas detallados de la zona que indicaban caminos alternativos, fuentes de agua, pueblos lejanos, rutas comerciales. Cada mapa ampliaba su comprensión del territorio, reforzando su dominio mental sobre aquella extensión de montañas y valles. La relación entre las primas era intrigante, pero pocos lo notaron. Casi nunca discutían en nada importante. Con los años se habían hecho telepáticas. Una mirada podía comunicarlo todo. Un movimiento de mano mostraba aprobación o advertencia. Las palabras eran a menudo innecesarias entre ellas. En su lugar existía ese lenguaje silencioso que solo las personas más cercanas pueden cultivar. En la primavera de 1896, algo extraño sucedió. Una joven llegó sola. Era algo inaudito en aquellos tiempos. Dijo que escapaba de un matrimonio forzado y que quería empezar una vida nueva en el oeste, donde nadie la conociera. Nora y Abigail lo recibieron con su habitual hospitalidad, pero algo había cambiado. Tal vez fue la hermandad de las mujeres que vivían en un mundo de hombres. Tal vez fue el espíritu rebelde que reconocía en ella. Fuera lo que fuera, tras 2 días de charla, la viajera prosiguió su camino intacta, con provisiones adicionales y la ruta clara hacia el siguiente pueblo. Este evento me mostró algo sobre las primas. No eran depredadoras sin sentido que atacaban por instinto. Había un código, un conjunto de normas no escritas por las que vivía. Tenían límites que no violarían, cosas que no harían, personas que no dejarían entrar. Esta cuidadosa elección era lo que les permitía funcionar sin ser detectadas. No había un perfil claro de víctimas, nada que los investigadores pudieran seguir. Cada caso era distinto, aislado, atribuible a la infinidad de maneras en que uno podía meterse en problemas en las traicioneras montañas Apalaches. Los años se sucedieron. Las montañas permanecieron inmutables, guardianas silenciosas de todo cuanto acaecía a sus pies. La propiedad de las primas era ya una institución, tan fija como los pinos centenarios que rodeaban el claro donde se levantaba la casa. Las tablas de madera se habían oscurecido con los años y el clima. El techo necesitaba ser reparado cada año tras las nevadas del invierno, pero la estructura era firme, como la determinación de las 2 mujeres que la habitaban. El verano de 1897 fue tan seco que convirtió muchos arroyos en hilos. Esto generó un problema para los viajeros que atravesaban las montañas. Las fuentes seguras de agua solo eran conocidas por los habitantes locales. Las primas tenían un pozo inagotable que algún viejo dueño había cavado hacía años porque había descubierto una napa subterránea. Este pozo atrajo a sedientos viajeros desesperados durante aquellos meses secos, atrayendo a más gente de lo normal a las puertas de las primas. Nora observó este incremento de tráfico con sus ojos calculadores. Cada sediento era una oportunidad, pero también un riesgo mayor. Más gente significaba más preguntas, más hilos que tirar. Ella y Abigail se sentaban hasta altas horas de la noche en pleno verano, discutiendo, planeando, decidiendo. La respuesta fue sencilla. La moderación era la clave. Beneficiarían de verdad a muchos viajeros, dándoles agua e información sin esperar nada a cambio y haciéndose fama de buenas samaritanas. Y solo a veces, cuando las condiciones fueran muy favorables, actuarían en sus verdaderos intereses. Abigail empezó a fijarse más en las cosas.
Observó que viajeros hablaban de parientes que los esperaban, cuáles estaban solos en el mundo, cuáles llevaban cartas de recomendación para empleos en ciudades lejanas. Esta información era como piezas de un rompecabezas que debía encajarse antes de poder hacer algo. Un paso en falso, una decisión equivocada, y toda la operación, tejida a lo largo de años, podría derrumbarse como un castillo de naipes. La casa había adquirido su propia personalidad con el tiempo. Los pisos de madera crujían en ciertos puntos, un mapa sonoro que las primas conocían de memoria. Podían desplazarse en silencio cuando lo requerían, pisando únicamente en los puntos que no generaban sonido. Las paredes gruesas, pensadas para soportar los inviernos salvajes de la montaña, también servían para amortiguar cualquier sonido interior, convirtiendo la casa en una cápsula aislada del mundo. Las ventanas eran pequeñas y estaban colocadas de forma que dominaban los caminos de acceso, pero mantenían el interior en una penumbra la mayor parte del tiempo. El conocimiento de Nora sobre las montañas siguió creciendo. Realizaba viajes frecuentes, desapareciendo durante días, mientras Abigail se quedaba sola para cuidar la propiedad. En estos recorridos exploraba nuevos caminos, identificaba atajos y reconocía puntos de referencia naturales que podrían ser útiles. Un barranco profundo cubierto de vegetación, una zona de suelo suave oculta bajo helechos gigantes, un círculo de piedras olvidadas que podría haber sido utilizado por los nativos hace siglos. Cada hallazgo se archivaba en su mente, sumándose al mapa mental que portaba. Las estaciones siguieron su curso eterno, cada una con sus propios desafíos y oportunidades. El otoño de 1898 fue excepcional, con una gran cosecha de nueces y bayas silvestres que atrajo a cazadores y recolectores a los bosques que rodeaban la propiedad. Algunos de estos visitantes hacían parada para pedir permiso de cazar en las tierras de las primas, una cortesía habitual de la época. Nora siempre lo otorgaba con una sonrisa, convirtiéndose en una amable y generosa propietaria de tierras. Esta fama era útil, estableciendo una fachada de normalidad que haría menos sospechosa cualquier acción futura. Mientras tanto, Abigail refinaba sus habilidades culinarias y su conocimiento de hierbas medicinales. Tenía un huerto de hierbas al lado de la casa. Allí crecían albahaca, tomillo, salvia y otras hierbas comunes. Pero también había canteros más pequeños en la parte de atrás, donde cultivaba cosas menos comunes, de propiedades más interesantes. Su conocimiento sobre estas hierbas lo había aprendido de una anciana que había residido en las montañas hace décadas, una curandera que había instruido a Abigail en sus prácticas cuando era joven. Este conocimiento había sido interiorizado, ampliado a través de la experimentación y pulido hasta transformarse en una herramienta. Las primas trataban con sus vecinos distantes, iban a los pueblos de por ahí, siempre juntas, siempre actuando normal. Compraban víveres, charlaban con los tenderos, tal vez iban a misa si se encontraban en la ciudad un domingo. Estas visitas periódicas pero distanciadas las mantenían en contacto con la sociedad sin levantar sospechas sobre su reclusión. Eran consideradas trabajadoras que amaban estar solas en las montañas. Algo raro, pero no sospechoso. En el invierno de 1899, cuando la nieve se apiló hasta las ventanas y el mundo exterior desapareció, las primas pudieron contemplar todo lo que habían creado. Sentadas frente al fuego, compartiendo el calor y el silencio de quienes no sienten la necesidad de llenar cada instante con palabras, reconocieron silenciosamente cuánto habían logrado. Era completamente independiente,
su estabilidad económica asegurada con lo que había ahorrado a lo largo de los años, y su secreto a salvo entre las montañas que custodiaban sus secretos mejor que cualquier confesionario. El nuevo siglo trajo pequeños pero perceptibles cambios a los Apalaches. Los ferrocarriles se extendieron, uniendo pueblos que antes tardaban semanas en alcanzarse. El telégrafo llegó a las grandes ciudades, revolucionando la velocidad de la comunicación. El mundo se estaba actualizando, pero en las montañas aisladas en donde vivían Nora y Abigail, el tiempo avanzaba a su propio ritmo, ajeno a los cambios del resto del país. Los caminos seguían siendo caminos, los valles seguían estando tan solos como siempre, la vida seguía su curso. Las primas observaron estos cambios con curiosidad y cautela. Pero Nora, sobre todo, se dio cuenta de que el mundo se estaba encogiendo, que las distancias que una vez habían defendido su modo de vida se estaban acortando. Pero también comprendió que aún faltarían décadas para que estas innovaciones llegaran verdaderamente a las montañas más alejadas. Aún tenían tiempo para continuar como siempre lo habían hecho, siempre y cuando estuvieran atentos y ajustaran sus tácticas según fuera necesario. En la primavera de 1901, un visitante inusual llegó a la finca. Era un hombre de mediana edad que decía ser escritor y que andaba por las montañas buscando cuentos para un libro sobre la vida en los Apalaches. Llevaba cuadernos llenos de apuntes, bocetos de paisajes y retratos de gente que encontraba a su paso. Nora reconoció al instante el peligro que este hombre representaba. Un escritor era alguien que escuchaba, que preguntaba, que recordaba. Fue bien recibido, pero con frialdad. Se quedó lo necesario para descansar y partió con una simple historia de dos mujeres guerreras que habitaban en las montañas, nada más. Abigail dijo después que se hacía más difícil juzgar a los que llegaban. La gente se estaba desarrollando, se estaba volviendo más educada, más viajada, más consciente del mundo más allá de sus comunidades. Los transeúntes que ahora lo atravesaban ya no eran solo cazadores iletrados o buhoneros. Ya iban surgiendo individuos letrados, con corresponsales en diversas ciudades, que aguardaban que sus misivas llegaran y que su ausencia fuera advertida e indagada. Esta nueva realidad requería cambios en la forma en que hacían las cosas. Las dos mujeres se pasaron semanas debatiendo y puliendo sus técnicas. Decidieron que debían ser más exigentes, más pacientes. Los espacios entre sus actos deben alargarse, las decisiones afinarse. Pero también se dieron cuenta de que tener tantos recursos acumulados a lo largo de los años significaba que ya no tenían que salir tan a menudo. Tenían dinero enterrado, joyas ocultas en sitios secretos por toda la propiedad y las montañas de los alrededores. Se podían dar el lujo de perder muchas oportunidades a la espera de las perfectas. Aquel verano fue tranquilo. Pocos excursionistas transitaron por el camino, tal vez por rumores de osos o porque simplemente las rutas alternativas se estaban volviendo más populares. Nora y Abigail aprovecharon la tranquilidad para hacer arreglos en la casa. Arreglaron el techo, usando maderas nuevas que trajeron del pueblo más cercano. Reforzaron las vallas perimetrales, asearon y ordenaron el sótano, aquel cuarto excavado en la roca que tanta utilidad les prestaba. La casa nunca había estado en mejor estado. En este tiempo de paz, Abigail se interesó en algo nuevo. Empezó a observar los patrones climáticos locales, registrando cuándo llegaban las primeras nevadas, cuándo comenzaban los deshielos primaverales, cuáles eran los meses más propensos a tormentas. Este conocimiento era evidentemente útil y le permitía anticipar los momentos en que la finca estaría más desolada
o cuándo sería más probable que llegaran visitantes. Pero había algo casi científico en su manera de hacer las cosas, como si estuviera catalogando el aliento de las montañas. Nora, mientras tanto, comenzó a dibujar mapas detallados en papel, volcando en ellos lo que tenía en su cabeza. Trazaba caminos, señalaba parajes y anotaba distancias estimadas entre puntos de referencia. Estos mapas nunca revelaban dónde se encontraba la propiedad, ni los lugares más clandestinos que ella conocía. Eran intencionalmente fragmentarios, adecuados para la navegación elemental, pero inútiles para cualquiera que intentara reconstruir la geografía total de la zona. Los secretos reales estaban guardados en su mente. El otoño llegó con su explosión de color, y las primas se pasaron semanas preparando la casa para el invierno. Cortaron leña para meses, apilaron conservas y revisaron que todas las ventanas estuvieran selladas para el invierno que se acercaba. Era una ceremonia anual que llevaban a cabo con una eficiencia aprendida por años de práctica, cada una conociendo su parte sin tener que hablar o coordinar. Una de estas tardes, mientras estaban preparando, algo insólito ocurrió. Un hombre muy viejo, de más de 70 años, apareció tambaleándose por el camino. Estaba evidentemente enfermo, febril, delirante. Nora y Abigail lo metieron dentro, prepararon una cama cómoda cerca de la chimenea e hicieron un té de hierbas que, de hecho, tenía propiedades curativas. Durante 3 días lo atendieron, le bajaron la fiebre, le dieron sopa, lo mantuvieron caliente. Al 4.º día, él estaba lo suficientemente recuperado como para agradecerles profusamente y seguir su camino. Les dio el poco dinero que llevaba por sus cuidados. Ellas lo rechazaron amablemente. Este evento me mostró algo sobre las primas. No eran monstruos sin humanidad, actuando por maldad o placer en el daño. Eran compasivos en algunos casos, según su propio código, que distinguía entre casos y personas. Un viejo y enfermo no era una amenaza ni una oportunidad, solo alguien que necesitaba cuidados, y en ese momento ayudar era lo natural. Las cosas de la psicología humana rara vez se pueden encasillar en bueno o malo. Las personas pueden contener dentro de sí mismas contradicciones sorprendentes, compartimentando facetas de sí mismas en formas que para un observador externo serían impensables. Nora y Abigail eran maestras en esta habilidad humana de compartimentar la conciencia, de ser amables y despiadadas, generosas y depredadoras, según la situación lo exigiera. El invierno de 1902 llegó con una fuerza que pocos en las montañas podían recordar. La nieve comenzó a caer a principios de noviembre y no paró en semanas. Los vientos aullaban por los valles como bestias furiosas, acumulando la nieve en montañas. La granja de las primas quedó aislada del mundo, un islote de vida en un mar blanco y helado. Aquellos meses, Nora y Abigail solo tenían la una a la otra, el fuego y el silencio de la nieve. Esta soledad radical no les importaba. Había algo tranquilizador en saber con certeza que nadie vendría, nadie llamaría, nadie los interrumpiría. Se dedicaban a las labores cotidianas, a desempolvar libros antiguos que habían acumulado con el tiempo, a jugar a las cartas a la luz de las velas cuando la noche llegaba demasiado temprano. Hablaban de cosas pasadas, de proyectos futuros, de cómo cambiaba el mundo. Eran charlas extensas y divagantes, del tipo que solo la gente muy cómoda en compañía del otro puede sostener. Abigail aprovechó la oportunidad para ordenar su archivo de papeles. Los extendía sobre la mesa de la cocina, clasificándolos en categorías que solo ella comprendía. Cartas de amor jamás enviadas,
contratos de negocios jamás concretados, mapas hacia lugares jamás alcanzados. Cada papel guardaba pedazos de vidas interrumpidas, sueños abandonados. Los leía con una especie de nostalgia, algo extraño teniendo en cuenta lo que había hecho para interrumpirlos. Nora contemplaba el ritual con serena curiosidad. Nunca había comprendido la fascinación de Abigail por tales papeles, pero lo aceptaba como una excentricidad inofensiva. Cada uno tenía sus propias maneras de interpretar lo que hacía, de justificar lo que elegía. Para Abigail, estos papeles eran más que trofeos o recuerdos. Eran estudios de personajes, puertas hacia el alma humana, lecciones sobre la naturaleza humana que ella devoraba. Cuando llegó la primavera y la nieve se derritió, dejando al descubierto de nuevo los caminos, las dos primas se sintieron aliviadas y algo renuentes. La soledad del invierno había sido reconfortante en su familiaridad. El regreso del clima cálido traía consigo el regreso de las variables, de las cosas por decidir, por arriesgar. Pero también trajo la energía fresca de la primavera, la sensación de que todo era posible de nuevo. El camino principal que bordeaba la propiedad estaba destrozado tras el salvaje invierno. Árboles caídos obstruían la vía, rocas sueltas habían rodado. Las corrientes de deshielo habían arrastrado trozos enteros del camino de tierra. Nora pasó semanas despejando y arreglando el camino, no por bondad, sino por necesidad. Un camino transitable era necesario para que los viajeros continuaran atravesando la zona, y los viajeros eran la razón de ser de todo el negocio que las primas habían edificado. Mientras reparaba el camino, Nora tenía tiempo para pensar, para mirar. Observó cómo las montañas se movían sutilmente cada año, cómo los puntos de referencia desaparecían y aparecían otros. Un viejo árbol muerto que utilizaba como referencia finalmente había caído en una tormenta de invierno. Un afloramiento rocoso que antes estaba oculto por la vegetación, ahora estaba al descubierto por un pequeño deslizamiento de tierra. Estos cambios naturales exigían actualizar su mapa mental de la zona. Mientras tanto, Abigail se dirigió al jardín de hierbas. La nevada había destrozado parte de los parterres y algunas plantas no habían resistido el invierno. Pasó días replantando, reorganizando, probando especies que pudieran resistir mejor el frío extremo. Había una paciencia infinita en su labor, una disposición a probar y errar y volver a intentar hasta conseguirlo. Esta paciencia la extendía a todo, incluso a lo más tenebroso. El verano trajo una nueva ola de visitantes a las montañas. Muchos recordaban el atroz invierno que habían pasado, compartiendo historias de tormentas épicas y adversidades superadas. Las primas escuchaban con educado interés, a veces compartiendo sus propias historias de soledad. Estas charlas crearon lazos superficiales pero significativos, integrándolas en la comunidad más amplia de la región, a pesar de estar tan aisladas. Aquel verano Nora tomó una decisión. Le dijo a Abigail que debían comenzar a tomarse en serio el futuro. No se estaban haciendo más jóvenes, y las montañas no perdonaban a los débiles. Tenían que asegurarse de tener provisiones para los años futuros, para cuando ya no pudieran trabajar tan duro como lo hacían en las montañas. Esto implicaba ser aún más calculadoras, más selectivas, exprimiendo cada movimiento que hacían. Abigail asintió con la cabeza. Ella también había estado pensando en hacerse mayor, en cómo sus reflejos ya no eran lo que eran, en cómo las cosas que antes hacía con facilidad ahora le costaban más. Se marcaron nuevas pautas para sus acciones, una lista mental de verificación de requisitos que debían cumplirse antes de hacer algo. La persona debía de estar sola,
sin cabos sueltos evidentes que pudieran levantar sospechas. Tenían que traer suficiente botín para que valiera la pena el riesgo, y las condiciones tenían que ser perfectas. Buen tiempo y tiempo suficiente para encargarse de todo lo que viniera después. Estos nuevos criterios eran tan estrictos que podían pasar meses sin que se presentara una oportunidad. Pero las primas habían decidido que la calidad era mejor que la cantidad a estas alturas de sus vidas. Una acción correcta era mejor que 10 oportunidades perdidas por apresuramiento o error de juicio. Su paciencia habitual se volvió imprescindible. El otoño había vuelto a teñir las laderas de colores. Las montañas parecían algo mágica. Los primeros turistas esporádicos llegaron, gente de las ciudades que venía a ver las montañas Apalaches. Esta era una nueva evolución posible porque los ferrocarriles estaban abriendo el área. Nora y Abigail miraron a estos intrusos de la ciudad con curiosidad y desdén. Recorrían los senderos con sus ropas inapropiadas, maravillándose con cosas que para las primas eran cotidianas, fotografiando con costosos y pesados equipos. Estos turistas eran un tipo totalmente nuevo, y las primas pronto dejaron claro que se les dejaría en paz, pase lo que pase. Los turistas tenían itinerarios, reservas de hotel, gente esperándolos en fechas concretas. Eran justo el tipo de personas que llamarían la atención por todas las razones equivocadas si algo les pasaba. De modo que se les daba una buena palabra, tal vez un trago de agua fresca del pozo, y se les despedía enseguida. Los años siguieron su curso y con ellos llegaron cambios que ni siquiera las montañas más alejadas pudieron evitar por completo. El nuevo siglo trajo cambios tecnológicos y sociales que poco a poco se abrieron paso incluso en los rincones más remotos de los Apalaches. Los caminos mejoraron, el correo se hizo más confiable, y las comunicaciones que antes tardaban semanas ahora se podían hacer en días. El mundo se encogía, se conectaba, se exponía, y para Nora y Abigail, eso significaba que el área en el que trabajaban se estaba encogiendo. El invierno de 1903, las primas hablaron durante horas mientras la nieve caía. Sentadas junto a la chimenea, compartiendo una botella de vino que habían estado guardando para una ocasión especial, hablaron por primera vez sobre la posibilidad de cerrar su negocio para siempre. No era una idea sencilla de considerar. Ese modo de vida había moldeado sus vidas durante tanto tiempo que no podían imaginar otra cosa. Pero ambas admitieron que la prudencia aconsejaba que lo tuvieran en cuenta. Abigail hizo preguntas válidas en estas conversaciones. Habían amasado la fortuna suficiente para vivir el resto de sus vidas sin tener que volver a arriesgarse. Tenían dinero enterrado en distintos puntos de la propiedad y en caletas en las montañas. Tenían cosas de valor que podían ir vendiendo poco a poco, a lo largo de los años, sin llamar la atención. La tierra era valiosa y, si alguna vez se iban, podrían venderla y empezar de nuevo en otro lugar, tal vez en alguna ciudad pequeña donde nadie las conociera y pudieran ser solo dos mujeres de mediana edad viviendo tranquilamente. Nora escuchó, pero tenía sus propias ideas. Simplemente, detenerse en seco puede ser tan peligroso como seguir para siempre, advirtió. Si desaparecieran de la zona, si dejaran la propiedad de la noche a la mañana, podría llamar la atención. La gente lo notaría, se preguntaría, chismearía. Un plan de escape bien elaborado era necesario, algo que pareciera orgánico, que no levantara sospechas. Tal vez podrían inventarse una hermana falsa que viviera en otro estado, inventarse la historia de que tenían que cuidar de esa hermana, una historia que justificara su partida.
Ambas mujeres estuvieron meses puliendo esta historia de una posible fuga, retocando detalles para hacerla creíble. Empezaron a nombrar de manera casual a esta hermana ficticia cuando iban a los pueblos cercanos, creando la idea de su existencia en las mentes de los comerciantes y aldeanos lejanos. Era una semilla que se estaba sembrando, algo que podía cultivarse con los años y cosecharse cuando fuera necesario. La paciencia que habían aprendido en las décadas ahora la usaban para planear su eventual retiro. La primavera llegó, como siempre, con fuerza a los Apalaches. El deshielo convirtió los riachuelos en torrentes furiosos, y la vida volvió a reverdecer el bosque. Nora volvió a recorrer las montañas, pero ahora con una misión. Empezó a recorrer los distintos escondites que habían ido acumulando a lo largo de los años, revisando si seguían en su sitio, si los objetos que guardaban en su interior seguían en buen estado. Era un recuento minucioso de todo lo que habían amasado, décadas de trabajo contadas. Abigail, mientras tanto, inició el lento proceso de reunir su colección de documentos. Muchos de los papeles más antiguos estaban deteriorando, la tinta desvaneciéndose, el papel volviéndose frágil. Destruyó gran parte de la colección, quemando los papeles en la chimenea por las noches, cuando Nora estaba fuera en expediciones. Cada papel que arrojaba al fuego era como decir adiós a un recuerdo, una historia, un pedazo del pasado. Pero debía hacerlo. Cuanto menos evidencia dejara, más seguro sería su futuro. El verano trajo un acontecimiento que obligó a las primas a enfrentar verdades que preferían ignorar. Un hombre llegó a la propiedad, vestido con un uniforme de una empresa de topografía. Explicó que estaban cartografiando la zona con nuevas técnicas científicas, elaborando mapas más exactos que los anteriores. Tenía que hacer algo en la tierra de las primas, si me dejaban. Era una solicitud que no podían rechazar sin levantar sospechas, por lo que aceptaron a regañadientes. El conocimiento de Nora sobre las montañas siguió creciendo. Realizaba viajes frecuentes, desapareciendo durante días, mientras Abigail se quedaba sola para cuidar la propiedad. En estos recorridos exploraba nuevos caminos, identificaba atajos y reconocía puntos de referencia naturales que podrían ser útiles. Un barranco profundo cubierto de vegetación, una zona de suelo suave oculta bajo helechos gigantes, un círculo de piedras olvidadas que podría haber sido utilizado por los nativos hace siglos. Cada hallazgo se archivaba en su mente, sumándose al mapa mental que portaba. Las estaciones siguieron su curso eterno, cada una con sus propios desafíos y oportunidades. El otoño de 1898 fue excepcional, con una gran cosecha de nueces y bayas silvestres que atrajo a cazadores y recolectores a los bosques que rodeaban la propiedad. Algunos de estos visitantes hacían parada para pedir permiso de cazar en las tierras de las primas, una cortesía habitual de la época. Nora siempre lo otorgaba con una sonrisa, convirtiéndose en una amable y generosa propietaria de tierras. Esta fama era útil, estableciendo una fachada de normalidad que haría menos sospechosa cualquier acción futura. Mientras tanto, Abigail refinaba sus habilidades culinarias y su conocimiento de hierbas medicinales. Tenía un huerto de hierbas al lado de la casa. Allí crecían albahaca, tomillo, salvia y otras hierbas comunes. Pero también había canteros más pequeños en la parte de atrás, donde cultivaba cosas menos comunes, de propiedades más interesantes. Su conocimiento sobre estas hierbas lo había aprendido de una anciana que había residido en las montañas hace décadas, una curandera que había instruido a Abigail en sus prácticas cuando era joven. Este conocimiento había sido interiorizado, ampliado a través de la experimentación y pulido hasta transformarse en una herramienta.
Las primas trataban con sus vecinos distantes. Iban a los pueblos de por ahí, siempre juntas, siempre actuando normal. Compraban víveres, charlaban con los tenderos, tal vez iban a misa si se encontraban en la ciudad un domingo. Estas visitas periódicas pero distanciadas las mantenían en contacto con la sociedad sin levantar sospechas sobre su reclusión. Eran consideradas trabajadoras que amaban estar solas en las montañas. Algo raro, pero no sospechoso. En el invierno de 1899, cuando la nieve se apiló hasta las ventanas y el mundo exterior desapareció, las primas pudieron contemplar todo lo que habían creado. Sentadas frente al fuego, compartiendo el calor y el silencio de quienes no sienten la necesidad de llenar cada instante con palabras, reconocieron silenciosamente cuánto habían logrado. Era completamente independiente, su estabilidad económica asegurada con lo que había ahorrado a lo largo de los años, y su secreto a salvo entre las montañas que custodiaban sus secretos mejor que cualquier confesionario. El nuevo siglo trajo pequeños pero perceptibles cambios a los Apalaches. Los ferrocarriles se extendieron, uniendo pueblos que antes tardaban semanas en alcanzarse. El telégrafo llegó a las grandes ciudades, revolucionando la velocidad de la comunicación. El mundo se estaba actualizando, pero en las montañas aisladas en donde vivían Nora y Abigail, el tiempo avanzaba a su propio ritmo, ajeno a los cambios del resto del país. Los caminos seguían siendo caminos, los valles seguían estando tan solos como siempre, la vida seguía su curso. Las primas observaron estos cambios con curiosidad y cautela. Pero Nora, sobre todo, se dio cuenta de que el mundo se estaba encogiendo, que las distancias que una vez habían defendido su modo de vida se estaban acortando. Pero también comprendió que aún faltarían décadas para que estas innovaciones llegaran verdaderamente a las montañas más alejadas. Aún tenían tiempo para continuar como siempre lo habían hecho, siempre y cuando estuvieran atentos y ajustaran sus tácticas según fuera necesario. En la primavera de 1901, un visitante inusual llegó a la finca. Era un hombre de mediana edad que decía ser escritor y que andaba por las montañas buscando cuentos para un libro sobre la vida en los Apalaches. Llevaba cuadernos llenos de apuntes, bocetos de paisajes y retratos de gente que encontraba a su paso. Nora reconoció al instante el peligro que este hombre representaba. Un escritor era alguien que escuchaba, que preguntaba, que recordaba. Fue bien recibido, pero con frialdad. Se quedó lo necesario para descansar y partió con una simple historia de dos mujeres guerreras que habitaban en las montañas, nada más. Abigail dijo después que se hacía más difícil juzgar a los que llegaban. La gente se estaba desarrollando, se estaba volviendo más educada, más viajada, más consciente del mundo más allá de sus comunidades. Los transeúntes que ahora lo atravesaban ya no eran solo cazadores iletrados o buhoneros. Ya iban surgiendo individuos letrados, con corresponsales en diversas ciudades, que aguardaban que sus misivas llegaran y que su ausencia fuera advertida e indagada. Esta nueva realidad requería cambios en la forma en que hacían las cosas. Las dos mujeres se pasaron semanas debatiendo y puliendo sus técnicas. Decidieron que debían ser más exigentes, más pacientes. Los espacios entre sus actos deben alargarse, las decisiones afinarse. Pero también se dieron cuenta de que tener tantos recursos acumulados a lo largo de los años significaba que ya no tenían que salir tan a menudo. Tenían dinero enterrado, joyas ocultas en sitios secretos por toda la propiedad y las montañas de los alrededores. Se podían dar el lujo de perder muchas oportunidades a la espera de las perfectas. Aquel verano fue tranquilo. Pocos excursionistas transitaron por el camino,
tal vez por rumores de osos o porque simplemente las rutas alternativas se estaban volviendo más populares. Nora y Abigail aprovecharon la tranquilidad para hacer arreglos en la casa. Arreglaron el techo, usando maderas nuevas que trajeron del pueblo más cercano. Reforzaron las vallas perimetrales, asearon y ordenaron el sótano, aquel cuarto excavado en la roca que tanta utilidad les prestaba. La casa nunca había estado en mejor estado. En este tiempo de paz, Abigail se interesó en algo nuevo. Empezó a observar los patrones climáticos locales, registrando cuándo llegaban las primeras nevadas, cuándo comenzaban los deshielos primaverales, cuáles eran los meses más propensos a tormentas. Este conocimiento era evidentemente útil y le permitía anticipar los momentos en que la finca estaría más desolada o cuándo sería más probable que llegaran visitantes. Pero había algo casi científico en su manera de hacer las cosas, como si estuviera catalogando el aliento de las montañas. Nora, mientras tanto, comenzó a dibujar mapas detallados en papel, volcando en ellos lo que tenía en su cabeza. Trazaba caminos, señalaba parajes y anotaba distancias estimadas entre puntos de referencia. Estos mapas nunca revelaban dónde se encontraba la propiedad, ni los lugares más clandestinos que ella conocía. Eran intencionalmente fragmentarios, adecuados para la navegación elemental, pero inútiles para cualquiera que intentara reconstruir la geografía total de la zona. Los secretos reales estaban guardados en su mente. El otoño llegó con su explosión de color, y las primas se pasaron semanas preparando la casa para el invierno. Cortaron leña para meses, apilaron conservas y revisaron que todas las ventanas estuvieran selladas para el invierno que se acercaba. Era una ceremonia anual que llevaban a cabo con una eficiencia aprendida por años de práctica, cada una conociendo su parte sin tener que hablar o coordinar. Una de estas tardes, mientras estaban preparando, algo insólito ocurrió. Un hombre muy viejo, de más de 70 años, apareció tambaleándose por el camino. Estaba evidentemente enfermo, febril, delirante. Nora y Abigail lo metieron dentro, prepararon una cama cómoda cerca de la chimenea e hicieron un té de hierbas que, de hecho, tenía propiedades curativas. Durante 3 días lo atendieron, le bajaron la fiebre, le dieron sopa, lo mantuvieron caliente. Al 4.º día, él estaba lo suficientemente recuperado como para agradecerles profusamente y seguir su camino. Les dio el poco dinero que llevaba por sus cuidados. Ellas lo rechazaron amablemente. Este evento me mostró algo sobre las primas. No eran monstruos sin humanidad, actuando por maldad o placer en el daño. Eran compasivos en algunos casos, según su propio código, que distinguía entre casos y personas. Un viejo y enfermo no era una amenaza ni una oportunidad, solo alguien que necesitaba cuidados, y en ese momento ayudar era lo natural. Las cosas de la psicología humana rara vez se pueden encasillar en bueno o malo. Las personas pueden contener dentro de sí mismas contradicciones sorprendentes, compartimentando facetas de sí mismas en formas que para un observador externo serían impensables. Nora y Abigail eran maestras en esta habilidad humana de compartimentar la conciencia, de ser amables y despiadadas, generosas y depredadoras, según la situación lo exigiera. El invierno de 1902 llegó con una fuerza que pocos en las montañas podían recordar. La nieve comenzó a caer a principios de noviembre y no paró en semanas. Los vientos aullaban por los valles como bestias furiosas, acumulando la nieve en montañas. La granja de las primas quedó aislada del mundo, un islote de vida en un mar blanco y helado.
Aquellos meses, Nora y Abigail solo tenían la una a la otra, el fuego y el silencio de la nieve. Esta soledad radical no les importaba. Había algo tranquilizador en saber con certeza que nadie vendría, nadie llamaría, nadie los interrumpiría. Se dedicaban a las labores cotidianas, a desempolvar libros antiguos que habían acumulado con el tiempo, a jugar a las cartas a la luz de las velas cuando la noche llegaba demasiado temprano. Hablaban de cosas pasadas, de proyectos futuros, de cómo cambiaba el mundo. Eran charlas extensas y divagantes, del tipo que solo la gente muy cómoda en compañía del otro puede sostener. Abigail aprovechó la oportunidad para ordenar su archivo de papeles. Los extendía sobre la mesa de la cocina, clasificándolos en categorías que solo ella comprendía. Cartas de amor jamás enviadas, contratos de negocios jamás concretados, mapas hacia lugares jamás alcanzados. Cada papel guardaba pedazos de vidas interrumpidas, sueños abandonados. Los leía con una especie de nostalgia, algo extraño teniendo en cuenta lo que había hecho para interrumpirlos. Nora contemplaba el ritual con serena curiosidad. Nunca había comprendido la fascinación de Abigail por tales papeles, pero lo aceptaba como una excentricidad inofensiva. Cada uno tenía sus propias maneras de interpretar lo que hacía, de justificar lo que elegía. Para Abigail, estos papeles eran más que trofeos o recuerdos. Eran estudios de personajes, puertas hacia el alma humana, lecciones sobre la naturaleza humana que ella devoraba. Cuando llegó la primavera y la nieve se derritió, dejando al descubierto de nuevo los caminos, las dos primas se sintieron aliviadas y algo renuentes. La soledad del invierno había sido reconfortante en su familiaridad. El regreso del clima cálido traía consigo el regreso de las variables, de las cosas por decidir, por arriesgar. Pero también trajo la energía fresca de la primavera, la sensación de que todo era posible de nuevo. El camino principal que bordeaba la propiedad estaba destrozado tras el salvaje invierno. Árboles caídos obstruían la vía, rocas sueltas habían rodado. Las corrientes de deshielo habían arrastrado trozos enteros del camino de tierra. Nora pasó semanas despejando y arreglando el camino, no por bondad, sino por necesidad. Un camino transitable era necesario para que los viajeros continuaran atravesando la zona, y los viajeros eran la razón de ser de todo el negocio que las primas habían edificado. Mientras reparaba el camino, Nora tenía tiempo para pensar, para mirar. Observó cómo las montañas se movían sutilmente cada año, cómo los puntos de referencia desaparecían y aparecían otros. Un viejo árbol muerto que utilizaba como referencia finalmente había caído en una tormenta de invierno. Un afloramiento rocoso que antes estaba oculto por la vegetación, ahora estaba al descubierto por un pequeño deslizamiento de tierra. Estos cambios naturales exigían actualizar su mapa mental de la zona. Mientras tanto, Abigail se dirigió al jardín de hierbas. La nevada había destrozado parte de los parterres y algunas plantas no habían resistido el invierno. Pasó días replantando, reorganizando, probando especies que pudieran resistir mejor el frío extremo. Había una paciencia infinita en su labor, una disposición a probar y errar y volver a intentar hasta conseguirlo. Esta paciencia la extendía a todo, incluso a lo más tenebroso. El verano trajo una nueva ola de visitantes a las montañas. Muchos recordaban el atroz invierno que habían pasado, compartiendo historias de tormentas épicas y adversidades superadas. Las primas escuchaban con educado interés, a veces compartiendo sus propias historias de soledad. Estas charlas crearon lazos superficiales pero significativos,
integrándolas en la comunidad más amplia de la región, a pesar de estar tan aisladas. Aquel verano Nora tomó una decisión. Le dijo a Abigail que debían comenzar a tomarse en serio el futuro. No se estaban haciendo más jóvenes, y las montañas no perdonaban a los débiles. Tenían que asegurarse de tener provisiones para los años futuros, para cuando ya no pudieran trabajar tan duro como lo hacían en las montañas. Esto implicaba ser aún más calculadoras, más selectivas, exprimiendo cada movimiento que hacían. Abigail asintió con la cabeza. Ella también había estado pensando en hacerse mayor, en cómo sus reflejos ya no eran lo que eran, en cómo las cosas que antes hacía con facilidad ahora le costaban más. Se marcaron nuevas pautas para sus acciones, una lista mental de verificación de requisitos que debían cumplirse antes de hacer algo. La persona debía de estar sola, sin cabos sueltos evidentes que pudieran levantar sospechas. Tenían que traer suficiente botín para que valiera la pena el riesgo, y las condiciones tenían que ser perfectas. Buen tiempo y tiempo suficiente para encargarse de todo lo que viniera después. Estos nuevos criterios eran tan estrictos que podían pasar meses sin que se presentara una oportunidad. Pero las primas habían decidido que la calidad era mejor que la cantidad a estas alturas de sus vidas. Una acción correcta era mejor que 10 oportunidades perdidas por apresuramiento o error de juicio. Su paciencia habitual se volvió imprescindible. El otoño había vuelto a teñir las laderas de colores. Las montañas parecían algo mágica. Los primeros turistas esporádicos llegaron, gente de las ciudades que venía a ver las montañas Apalaches. Esta era una nueva evolución posible porque los ferrocarriles estaban abriendo el área. Nora y Abigail miraron a estos intrusos de la ciudad con curiosidad y desdén. Recorrían los senderos con sus ropas inapropiadas, maravillándose con cosas que para las primas eran cotidianas, fotografiando con costosos y pesados equipos. Estos turistas eran un tipo totalmente nuevo, y las primas pronto dejaron claro que se les dejaría en paz, pase lo que pase. Los turistas tenían itinerarios, reservas de hotel, gente esperándolos en fechas concretas. Eran justo el tipo de personas que llamarían la atención por todas las razones equivocadas si algo les pasaba. De modo que se les daba una buena palabra, tal vez un trago de agua fresca del pozo, y se les despedía enseguida. Los años siguieron su curso y con ellos llegaron cambios que ni siquiera las montañas más alejadas pudieron evitar por completo. El nuevo siglo trajo cambios tecnológicos y sociales que poco a poco se abrieron paso incluso en los rincones más remotos de los Apalaches. Los caminos mejoraron, el correo se hizo más confiable, y las comunicaciones que antes tardaban semanas, ahora se podían hacer en días. El mundo se encogía, se conectaba, se exponía, y para Nora y Abigail, eso significaba que el área en el que trabajaban se estaba encogiendo. El invierno de 1903, las primas hablaron durante horas mientras la nieve caía. Sentadas junto a la chimenea, compartiendo una botella de vino que habían estado guardando para una ocasión especial, hablaron por primera vez sobre la posibilidad de cerrar su negocio para siempre. No era una idea sencilla de considerar. Ese modo de vida había moldeado sus vidas durante tanto tiempo que no podían imaginar otra cosa. Pero ambas admitieron que la prudencia aconsejaba que lo tuvieran en cuenta. Abigail hizo preguntas válidas en estas conversaciones. Habían amasado la fortuna suficiente para vivir el resto de sus vidas sin tener que volver a arriesgarse. Tenían dinero enterrado en distintos puntos de la propiedad y en caletas en las montañas. Tenían cosas de valor que podían ir vendiendo poco a poco, a lo largo de los años, sin llamar la atención. La tierra era valiosa y,
Si alguna vez se iban, podrían venderla y empezar de nuevo en otro lugar, tal vez en alguna ciudad pequeña donde nadie las conociera y pudieran ser solo dos mujeres de mediana edad viviendo tranquilamente. Nora escuchó, pero tenía sus propias ideas. Simplemente, detenerse en seco puede ser tan peligroso como seguir para siempre, advirtió. Si desaparecieran de la zona, si dejaran la propiedad de la noche a la mañana, podría llamar la atención. La gente lo notaría, se preguntaría, chismearía. Un plan de escape bien elaborado era necesario, algo que pareciera orgánico, que no levantara sospechas. Tal vez podrían inventarse una hermana falsa que viviera en otro estado, inventarse la historia de que tenían que cuidar de esa hermana, una historia que justificara su partida. Ambas mujeres estuvieron meses puliendo esta historia de una posible fuga, retocando detalles para hacerla creíble. Empezaron a nombrar de manera casual a esta hermana ficticia cuando iban a los pueblos cercanos, creando la idea de su existencia en las mentes de los comerciantes y aldeanos lejanos. Era una semilla que se estaba sembrando, algo que podía cultivarse con los años y cosecharse cuando fuera necesario. La paciencia que habían aprendido en las décadas ahora la usaban para planear su eventual retiro. La primavera llegó, como siempre, con fuerza a los Apalaches. El deshielo convirtió los riachuelos en torrentes furiosos y la vida volvió a reverdecer el bosque. Nora volvió a recorrer las montañas, pero ahora con una misión. Empezó a recorrer los distintos escondites que habían ido acumulando a lo largo de los años, revisando si seguían en su sitio, si los objetos que guardaban en su interior seguían en buen estado. Era un recuento minucioso de todo lo que habían amasado, décadas de trabajo contadas. Abigail, mientras tanto, inició el lento proceso de reunir su colección de documentos. Muchos de los papeles más antiguos estaban deteriorando, la tinta desvaneciéndose, el papel volviéndose frágil. Destruyó gran parte de la colección, quemando los papeles en la chimenea por las noches, cuando Nora estaba fuera en expediciones. Cada papel que arrojaba al fuego era como decir adiós a un recuerdo, una historia, un pedazo del pasado. Pero debía hacerlo. Cuanto menos evidencia dejara, más seguro sería su futuro. El verano trajo un acontecimiento que obligó a las primas a enfrentar verdades que preferían ignorar. Un hombre llegó a la propiedad, vestido con un uniforme de una empresa de topografía. Explicó que estaban cartografiando la zona con nuevas técnicas científicas, elaborando mapas más exactos que los anteriores. Tenía que hacer algo en la tierra de las primas, si me dejaban. Era una solicitud que no podían rechazar sin levantar sospechas, por lo que aceptaron a regañadientes. Los 2 días que el topógrafo estuvo en la propiedad, Nora y Abigail se mantuvieron observadoras pero amables. Le dieron refugio elemental, pero no fomentaron la charla. Lo siguieron con la mirada, tomando nota de dónde iba, qué revisaba y qué apuntaba. Afortunadamente, su labor se enfocó en las generalidades geológicas y topográficas del área, no en los pormenores del predio. Cuando partió, dejó a las primas con la inquietud de que el mundo realmente estaba cambiando en formas que harían que su estilo de vida fuera cada vez más insostenible. Ese evento fue el empujón que necesitaban para tomar una decisión que habían estado evitando. Nora y Abigail se prometieron que las rutinas que habían marcado sus vidas durante años debían llegar a su fin. No de la noche a la mañana, no de golpe, sino poco a poco, en los próximos años. Se pusieron una fecha mental. Para finales de la década estarían totalmente retiradas, viviendo como 2 mujeres normales en algún lugar en el que se perdieran entre la gente de una ciudad más grande.
Esta decisión trajo consigo una extraña sensación de alivio y tristeza a la vez. Era reconfortante saber que había un final a la vista, que no tendrían que estar en alerta para siempre. Pero también había tristeza de saber que una gran parte de su vida estaba llegando a su fin. Las montañas habían sido sus compañeras, sus confidentes, sus cómplices silenciosas. Dejarlas era como traicionarlas. El otoño de 1904 fue hermoso. Los colores parecían más vivos de lo normal. Nora se sentaba durante horas, solo mirando el paisaje que conocía tan bien, grabándose cada detalle en la mente como si estuviera creando un archivo para consultar en los años venideros. Recorría senderos que conocía de memoria, visitaba lugares secretos que nadie más conocía y decía adiós a una parte de sí misma que quedaría para siempre enterrada en aquellas montañas. Abigail también tuvo su propia despedida. Finalmente quemó los últimos papeles de su colección, guardando solo unos pocos objetos de valor sentimental y que podrían justificarse en caso de que fueran descubiertos. Reorganizó la casa, regaló muebles y enseres a vecinos necesitados y empezó el tedioso proceso de simplificar sus vidas para cuando llegara el momento de mudarse. En ese lapso, algo extraño comenzó a suceder en las conversaciones de las primas. Hablaban del pasado como nunca antes lo habían hecho, no de las partes oscuras, sino de las partes comunes y corrientes. Se acordaban de inviernos compartidos, veranos en el jardín, otoños recolectando en el bosque. Hablaban de los años que habían pasado antes de ser quienes eran, cuando eran solo dos chicas que luchaban por sobrevivir en un mundo que no siempre era amable con aquellos que seguían caminos no tradicionales. Aquellas charlas dejaron entrever facetas de ellos que rara vez mostraban. Eran capaces de nostalgia, de belleza simple, de paz y alegría. Que también tuvieran momentos oscuros no anulaba estas otras partes de ellos. Los humanos son un manojo de contradicciones andantes que pueden tener partes de sí mismas totalmente desconectadas de su conciencia. El invierno había vuelto, el aislamiento familiar, pero esta vez había algo diferente en el aire. Había una sensación de cambio, como si estuvieran suspendidos entre lo que habían sido y lo que serían. Las noches eran largas, no solo en un silencio cómodo, sino en la elaboración de planes futuros. Hablaron de a dónde podrían mudarse, qué tapaderas inventar para su pasado, cómo construir nuevas identidades sin llamar la atención. Los años que vinieron trajeron una transformación silenciosa, pero profunda, en la vida de las primas. La montaña, ese santuario aislado que durante años había sido el centro de su complicada vida secreta, comenzó a transformarse. Las paredes de madera que una vez habían presenciado tanto ahora solo albergaban quehaceres ordinarios. El porche, donde Nora una vez hizo acto de presencia con hospitalidad medida, ahora era simplemente un lugar para sentarse en las tardes cálidas y ver las nubes moverse sobre los picos lejanos. La metamorfosis no se produjo de la noche a la mañana, ni fue el resultado de una única decisión consciente. Fue como el deshielo en primavera, que se produce tan gradualmente que no se puede señalar el instante preciso en que la nieve se transforma en agua. Las semanas se transformaron en meses. No hubo un solo visitante que fuera tratado como algo más que un visitante. Los meses se transformaron en estaciones donde la casa era solo una casa. Y finalmente, las dos primas se dieron cuenta de que algo se había movido en su interior, más allá de lo externo. Nora encontró una calma que nunca antes había conocido. Sus aventuras por las montañas continuaron, pero ahora con un nuevo objetivo. Caminaba, no para reconocer guaridas o rutas tácticas, sino por estar en la naturaleza,
por sentir el sol entre los árboles, por escuchar el canto de los pájaros en los valles. Había una ligereza en su andar que no había sentido en décadas, como si un peso invisible finalmente se hubiera levantado de sus hombros. Se detenía a observar flores silvestres que antes habría pasado por alto. Se sentaba junto a arroyos solo para mirar el agua fluir sobre las rocas, y se perdía en la belleza del mundo a su alrededor. En una de estas caminatas, en el otoño de 1905, algo sucedió que la impactó. Había escalado una de las montañas más altas de la zona, una que conocía bien, pero que rara vez escalaba por lo difícil que era. Cuando llegó a la cima, sin aliento, pero victoriosa, la vista que la recibió le robó el poco aliento que le quedaba. Las montañas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, olas de verde y azul bajo un cielo tan limpio que parecía mentira. Y entonces, sola en la cima del mundo, Nora sintió algo que solo podía llamar comprensión silenciosa. Las montañas no tenían resentimiento. Simplemente eran, en su grandeza eterna, testigos indiferentes de todo lo que ocurría a sus pies. Abigail también tuvo su propio viaje de transformación, tal vez incluso más complicado que el de los demás. Siguió cultivando su jardín de hierbas, pero ahora cada planta no era más que su posibilidad de curación. Empezó a aprender de nuevo técnicas curativas, releyendo libros olvidados, probando nuevas mezclas, perfeccionando sus conocimientos en beneficio de los demás. Era como si estuviera purificando todo ese conocimiento, liberándolo de sus usos anteriores a través del bien. La primera vez que Abigail ayudó de verdad a alguien que estaba enfermo, un viejo granjero que tenía dolores en las coyunturas, experimentó algo que la sorprendió: alegría. Observar el alivio en el rostro del hombre tras tomar el té que había preparado, escuchar su agradecimiento, saber que había empleado sus habilidades para reducir el sufrimiento en lugar de provocarlo, le proporcionó una satisfacción que no había sentido en años. Fue una revelación que transformó su visión de sí misma y de lo que era capaz de lograr. Poco a poco, sin darse cuenta de cómo, las primas fueron entablando verdaderas amistades con sus huraños vecinos. No eran amigos, pero eran personas, y las personas se trataban con respeto. Una familia a kilómetros empezó a cambiar los huevos de sus gallinas por las verduras del huerto de Abigail. Un cazador solitario que vivía en las montañas les cambiaba carne de venado por medicina para el dolor de espalda. Eran cosas simples, las cosas que la gente en los pueblos de todo el país hacía, pero para Nora y Abigail era todo. La oportunidad de existir en el mundo como personas normales, como parte de la sociedad. El invierno de 1906 fue brutal, con temperaturas gélidas y nieve acumulándose hasta cegar los caminos. En este tiempo de encierro extremo, las primas reflexionaron sobre sus vidas, sus decisiones, su trayectoria. Sentadas frente al fuego noche tras noche, envueltas en mantas, mientras el viento aullaba afuera, hablaron como nunca antes lo habían hecho. Se contaron sobre el peso invisible que llevaban, sobre lo que harían diferente si pudieran retroceder en el tiempo. Abigail admitió una noche que había tenido sueños recurrentes durante años, imágenes que la despertaban con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada. Nunca antes lo había revelado, guardando sus tormentos para sí misma. Pero ahora, en la vulnerabilidad del aislamiento invernal, se permitió reconocer el precio psicológico de sus decisiones anteriores. Nora escuchó y, cuando Abigail terminó, simplemente extendió su mano y tomó la de su prima, una silenciosa comprensión entre ellas. Nora, en cambio,
confesó que se sorprendía imaginando con frecuencia cómo podrían haber sido sus vidas si hubieran tomado decisiones diferentes. Era una ironía amarga el saber que eran buenos en tantas cosas que podrían haber explotado de formas totalmente distintas. Sus cerebros estratégicos podrían haber sido utilizados para empresas legítimas. El conocimiento de Abigail sobre las plantas podría haber sido solo para curar en un principio. Especulaciones inútiles sobre líneas de tiempo alternativas. Pero plantear estas preguntas en voz alta era parte de reconciliarse con quienes habían sido. Aquellas charlas nocturnas se transformaron en una terapia, una manera en que las primas se liberaron poco a poco del peso de décadas de secretos. No eran confesiones religiosas, no eran absoluciones externas. Eran solo dos personas que habían pasado por algo increíble tratando de entender lo que habían sido y en lo que se estaban convirtiendo. El crepitar del fuego era el único sonido, aparte de sus voces bajas, y la nieve del exterior cerraba el mundo sobre ellos. Cuando llegó la primavera y la nieve se derritió, dejando al descubierto la tierra marrón, las primas habían resurgido del invierno, cambiadas de formas sutiles pero profundas. Había una ligereza entre ellas que no había estado allí antes, como si nombrar a sus fantasmas les hubiera quitado parte de su poder. Las cosas eran más relajadas, las conversaciones eran más fáciles, los silencios entre ellas eran menos incómodos. Aquella primavera, Nora hizo algo que sorprendió incluso a Abigail. Empezó a dibujar mapas precisos de la zona, no para sí misma, sino para ayudar a los viajeros. Trazó caminos seguros, señaló aguadas y localizó lugares peligrosos en cada estación. Realizó copias de estos mapas y se las proporcionó a cualquier viajero que por allí pasase. Una pequeña ayuda para la seguridad de los desconocidos que atravesaban aquellas montañas peligrosas. Era una manera de retribuir, de poner sus conocimientos del territorio al servicio de la protección en vez de otros fines. Abigail observó el trabajo de Nora con silenciosa comprensión, reconociéndolo por lo que era. Un esfuerzo por hacer algo bueno, por equilibrar escalas que nunca podrían equilibrarse por completo. No comentó nada, pero tomó la idea para aplicarla en su propio mundo. Empezó a anotar recetas de remedios medicinales en un cuaderno, describiendo paso a paso cómo prepararlos y utilizarlos. Quería enseñar algún día, quizás a alguna muchacha de por aquí que tuviera interés en curar con plantas. El verano trajo visitantes como siempre, pero ahora había una autenticidad en cada interacción que antes no estaba presente. Cuando las primas daban agua o comida a los viajeros cansados, era hospitalidad, sin segundas intenciones. Cuando hablaban con desconocidos sobre el tiempo o el estado del camino, eran amables de verdad. Este cambio no pasó desapercibido. Algunos de los viajeros que la transitaban con frecuencia comentaron que las dos mujeres que habitaban en aquella casa apartada parecían distintas, más relajadas tal vez. El otoño de ese año algo sucedió que realmente puso a prueba las transformaciones de las primas. Un hombre llegó a la propiedad, desorientado y vulnerable. El tipo de situación que hace años habría puesto en marcha un conjunto particular de reflexiones. Pero cuando Nora y Abigail se miraron, ya no estaba la antigua comunicación silenciosa entre ellas. Pero solo había cansancio, agotamiento con aquellos que habían sido. Le dieron al hombre instrucciones detalladas, le vendieron algunas provisiones a buen precio y lo despidieron deseándole un viaje seguro. Después de que se fue, las primas se sentaron en el porche en silencio durante un tiempo. Finalmente, Abigail dijo, «Basta». Nora asintió, entendiendo lo que quería decir. Esa etapa de sus vidas había llegado a su fin.
no solo en papel, sino en la realidad. Habían cruzado una línea invisible y no había vuelta atrás. Fue liberador y triste a la vez, el cierre de un capítulo que había marcado sus vidas durante tanto tiempo. Los meses que siguieron se gastaron planeando el futuro. Las primas sabían que algún día tendrían que salir de las montañas, no por miedo o necesidad, sino porque comprendieron que necesitaban un borrón y cuenta nueva para convertirse en quienes deseaban ser. Las montañas cargaban demasiados fantasmas, demasiados ecos de quienes habían sido. Para cambiar por completo, necesitaban un lugar en el que el pasado no los persiguiera en cada esquina, en el que pudieran ser solo dos mujeres viviendo sus vidas sin el peso de la historia sobre sus hombros. La decisión de dejar la casa finalmente fue más difícil de lo que imaginaban. Esa tierra había sido su hogar durante décadas, testigo de todo lo que habían vivido. Se sabían de memoria cada árbol, cada piedra, cada vuelta de camino de los alrededores. Era el único lugar en el que encajaban, en el que podían ser ellas mismas. Pero también se dieron cuenta de que esa pertenencia se basaba en una identidad que ya no deseaban ser. Para crecer hay que abandonar hasta los lugares más queridos. Nora se pasó sus últimos meses en la casa escribiendo todo lo que conocía acerca de las montañas, no solo mapas para excursionistas, sino descripciones de la flora y fauna, anotaciones sobre el clima, apuntes sobre la geología. Era como si estuviera descargando décadas de conocimiento en papel, dejando un legado para las futuras generaciones de la zona. Había algo casi obsesivo en ello, una necesidad de garantizar que todo ese conocimiento no se perdiera, que sirviera para algo. Mientras tanto, Abigail terminó su libro de remedios herbales. El cuaderno se llenó con cientos de recetas, todas ellas probadas y comprobadas a lo largo de años de práctica. Lo ordenó por enfermedad o síntoma, anotando cuándo cosechar cada planta para mayor potencia, cómo almacenarla y qué plantas no combinar. Fue un acto de amor, de intentar salvar el conocimiento ancestral que se iba perdiendo a medida que la medicina moderna llegaba también a las comunidades rurales. Las estaciones siguieron su curso eterno, cada una con su propia magia. El otoño tiñó las montañas de colores imposibles, rojos y dorados que parecían arder bajo el sol vespertino. El invierno llegó con su silencio habitual, todo cubierto de nieve. El mundo parecía limpio, nuevo. La primavera estalló en vida, las flores silvestres alfombrando los campos, y el verano llegó, cálido y próspero, los días extendiéndose hasta parecer que la noche nunca llegaría. En aquel entonces, las primas vivían sencillamente. Cuidaban su huerta, limpiaban la casa, ayudaban al vecino, acogían al viajero. Sus vidas eran normales en muchos aspectos, con rutinas domésticas y estacionales que compartían millones de otras personas. Pero había una conciencia en esta sencillez, una conciencia de cada instante que podría haber sido de otro modo. Nora se había acostumbrado a ir andando hasta sus sitios preferidos en la montaña al caer la tarde, cuando la luz del sol alargaba las sombras por los valles. Se quedaba observando, grabando en su mente cada detalle como si estuviera creando archivos para consultar en el futuro. Había algo casi ritual en estas visitas, una despedida gradual que facilitaba la partida final. Abigail se encontraba más a menudo en su jardín, hablando en voz baja a las plantas mientras las cuidaba. Podría haber parecido extraño a cualquiera que lo viera, pero había consuelo en esta conversación unilateral. Las plantas no juzgaban, no cuestionaban, simplemente crecían y florecían bajo su cuidado. Era una manera de meditación,
un lugar donde su mente podía vagar sin el peso de los pensamientos difíciles. Con el tiempo, las dos primas notaron pequeños cambios en ellas mismas. Las sonrisas volvían a aparecer, el sueño era menos inquieto, había destellos de felicidad que no sentían desde hacía años. No es que hubieran olvidado el pasado o que dejara de importar, pero su carga se había aligerado, haciéndose más llevadera a medida que creaban nuevos recuerdos sobre la antigua base. Las montañas Apalaches seguían ahí, como siempre, observando el flujo del tiempo y de la historia humana. Las agujas rocosas seguían señalando al cielo, los valles seguían latiendo con vida salvaje, y la niebla matinal seguía bailando entre las laderas como siempre. Las montañas no escondían nada, en términos humanos. Simplemente eran impasibles y eternas mientras generaciones de personas vivían sus dramas a su alrededor. Y así, una historia que podría haber terminado de tantas maneras diferentes se desvaneció en la niebla. No hubo grandes enfrentamientos. No hubo revelaciones impactantes. No hubo un final de película con justicia hecha o lecciones aprendidas. Solo dos mujeres que tuvieron vidas muy complicadas, tomaron decisiones que las atormentaron y que, al final de sus días, encontraron la paz. La verdad de sus vidas la conocieron solo ellas y la llevaron con creciente dignidad a medida que envejecían. Lo que las montañas podrían contar, si pudieran hablar, quedaría para siempre sin ser revelado. Algunos enigmas nunca se resolverán, algunas verdades nunca se revelarán. Y tal vez sea lo mejor. No todo debe ser revelado. No toda historia necesita un cierre. A veces, las historias más fuertes son las que se pierden en el silencio, dejando solo preguntas y posibilidades colgando en el aire como la niebla en las montañas al amanecer. Si has llegado hasta aquí en este viaje a través de la noche y la naturaleza humana, gracias por acompañarme. Suscríbete al canal para más historias que te adentran en la oscuridad de la mente. Y hasta la próxima.